Buenos días a todos esos hermosos corazones que están hoy atentos a este programa de sábado en la mañana. Feliz de estar con ustedes compartiendo otro maravilloso tema y con estos acompañantes que tengo hoy en el set maravillosos. David, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy buenos días mis hermanos, muy buenos días queridos televidentes. Espero que ya desde sus casas, a través de sus televisores, nos estén escuchando y muy atentos a todo lo que traemos para ustedes. Buenos días. Buenos días a todos, un gusto saludarlos, un gusto encontrarnos hoy de nuevo en nuestra acostumbrada cita de los sábados a las 10 de la mañana para nutrir nuestros espíritus, para crecer en nuestro interno y por supuesto para ir desmitificando tantos temas que a través de la voz de los corazones hemos ido aprendiendo. Feliz de estar aquí, bienvenidos a este maravilloso espacio, hoy con un tema que sé que les va a encantar porque cuántas veces nosotros no nos hemos hecho preguntas sobre el innominado. Ay, me adelanté un poquito, ahí les dejo una perlita, sí, vamos a hablar del innominado y nos haremos las mismas preguntas que quizás en algún momento nos hacemos o nos hemos hecho en la historia de nuestra vida cuando llegan esas preguntas trascendentales. Si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios existe, ¿cómo es? Si Dios existe, ¿dónde vive? Si Dios existe, pues, ¿quién nos lo va a mostrar? Este programa nos va a traer una cantidad de respuestas súper reveladoras a ese tipo de preguntas y qué bueno que acudan como siempre a sus libreticas, a sus lapiceros, a que tomen notas, a que, como lo dice un personaje famoso de este set, vayan y compartan el link, traigan sus cafés, sus crispetas y disfrútense de este maravilloso espacio del día de hoy. Qué bien, Nora. Vamos a hacer una pequeña introducción para que nos vayamos ambientando sobre lo que vamos a tocar en el día de hoy en este maravilloso programa. Todos queremos un mundo mejor y para ello se hace necesario la transformación del hombre. Necesitamos cambiar creencias, romper paradigmas y salirnos del molde que ya no funciona. Estamos llamados a soltar, a limpiar y a vestirnos con nuevos ropajes, como decía el maestro, a nacer de nuevo. Que nuestra única necesidad sentida sea conocer la verdad del innominado y la naturaleza del Padre Creador. La tarea es poco fácil, pero quedarnos de brazos cruzados generará más dolor. Necesitamos trascender de manera individual y colectiva. Estamos llamados a unir nuestras fuerzas para crear y volver a empezar. Toda transformación del ser inicia con un corazón abierto, dispuesto a que algo cambie. El tema de hoy es un regalo para nuestros corazones, pues nos invita a viajar en nuestro interno con el anhelo del despertar. Por eso es que hoy les traemos un tema maravilloso. El tema de hoy se llama El Manifiesto del Innominado. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy, tal como se los mencionamos ahorita, es el manifiesto del innominado. Ustedes han escuchado en redes sociales cómo está de moda el tema de manifestar, ¿verdad? Y por ahí nos encontramos que hay que manifestar carro, casa, beca, poder, una cantidad de cosas y que con solo manifestarlo nosotros vamos a encontrar una respuesta. Pues bien, un manifiesto tiene que ver con un documento que se hace público de una declaración de un propósito. Nosotros venimos hoy a declarar el propósito del innominado para que se haga vivo en nosotros y para que nosotros podamos sentir y gestar esa presencia del Padre dentro de nosotros y así
realmente experimentar lo que es la verdadera manifestación, ¿les parece? Excelente. Excelente. Pero me parece muy rico. Entonces contémosles a nuestros televidentes por qué innominado. La palabra innominado, pues yo creo que es súper reveladora, ahí mismo queda como claro, ¿cierto? No se puede nombrar, no tiene nombre, ¿sí? Y si no tiene nombre, pues 1000 nombres podría ser el nombre de él. ¿Qué tal si el innominado se llama Camila, Gabriel, José, Luis, Mónica, Astrid, Gabriel? ¿Qué tal si el innominado tiene 1000 nombres? Yo creo que eso lo vamos a ir también descubriendo y desarrollando en el programa. Así es, excelente. O sea que vamos a hablar de el padre, el innominado. Y estaba pensando acá, muchachos, en mi papá, por ejemplo. Yo pienso que un papá que sea presente es un papá que marca o que deja en uno huellas. Por ejemplo, mi papá, les cuento pues que para mí era una persona muy sabia. Él tenía una sabiduría, era silencioso, antes de responder pensaba. Y digamos que yo cada que iba y le hacía una consulta, o sea, yo sentía como en él una seguridad, un apoyo. Porque si tenía alguna dificultad, una consulta, yo iba donde él y él siempre tenía las palabras precisas. ¿O no era cierto? O nos decía, bueno, ¿y usted qué necesidad de esto o aquello? Aquí estoy yo le voy a apoyar, yo le voy a servir. Entonces uno ahí como que sentía cierta tranquilidad. Y mi papá para mí fue una persona que muy organizada, y yo digo que eso me ayudó un poco también porque supremamente uno sabía dónde tenía la herramienta, dónde tenía el martillo, dónde tenía el papelito, él lo tenía todo muy claro. Entonces fue un papá muy presente como en nuestras vidas. Honora, ¿qué dices de nuestro padre? Por supuesto, son virtudes que hay que resaltar. Todo papá, en la gran mayoría de los casos, representa para sus hijos la seguridad. Todo papá representa para sus hijos, en la mayoría de los casos, ese hombre fuerte, el que resuelve todo aquello desde el hacer, el que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Un niño va montando en bici, se cae y va donde mamá me aporrié, papá, se me rompió la bicicleta. Entonces mamá desde una dulzura, papá desde una fortaleza, y casi que siempre un papá representa eso, fortaleza, resiliencia, mucho apoyo económico, representa seguridad. Es necesario aclarar que en la mayoría de los casos, porque también podemos encontrarnos con situaciones no tan gratas. Entonces, yo creo que eso es lo que representa un papá en la vida de la mayoría de las personas. Pues sí, mis hermanas, de veras que esa fortaleza que representa el Padre en nosotros es algo que nos forja y nos da a formar esa seguridad. Seguridad que podemos llevar a cada uno de nuestros momentos, cada una de nuestras vivencias y experiencias. Así es. Muy bien, excelente. Pero entonces imaginemos, si nosotros estamos hablando de unos papás acá terrenales, que en muchos de los casos son esos papás que acompañan, que están presentes, porque hay otro tanto que no. Pero esos que digamos que son de la familia, que son familiares realmente, tienen tantas virtudes y tantas cualidades, pues ¿cómo no los tendrá el Padre innominado? El Padre creador de todo este universo, el Padre que pensó en nosotros. Él tiene unas características supremamente importantes, que es muy rico que todos la conozcamos, porque qué rico fuera, la verdad, que nosotros pudiéramos llegar a ser realmente como Él, porque justamente esa es la genética que nosotros traemos. Pero si no conocemos sus cualidades, si no sabemos cómo es Él, ¿cómo nosotros podríamos imitarlo? Entonces, el manifiesto del innominado nos habla de un Padre con las siguientes características. Es un Padre eterno, toda vez que no necesita nada. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante Él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante Él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez
que no había nada ante él que lo midiere. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa y brillante. Una belleza, ¿cierto? Porque Sí. qué cualidades tan hermosas. O sea, un padre, ese padre es tan grande que no se puede medir, no se puede nombrar, como, porque es que no tiene nombre, no es la luz, él hizo la luz. Entonces imaginémonos esa grandeza. Es un padre que está en el corazón de cada uno. Entonces es una cosa maravillosa. Y dentro de esas preguntas que les planteaba al principio, que muchas veces nosotros nos hemos hecho, ¿dónde está, dónde vive, cómo es? Pues una de las que no nos podemos saltar y que además el manifiesto nos trae como respuesta es cómo se crea el Padre Eterno. David, ¿cómo se Claro. crea el Padre Eterno? Una gran pregunta, una gran y maravillosa pregunta. Veamos que hay una cita que no lo describe tal cual. Y es Juan 1, versículo 5. El principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Veamos que, como nos lo describe la cita, que los invito a que vayan a escudriñar, a investigar, a leer cómo fue esa creación del Padre Celestial. Miremos que era la vida es la luz de los hombres, la cual resplandece y dominaron las tinieblas. El manifiesto está dirigido a todas las naciones, o sea, a todos nosotros los seres humanos, sin distinción de razas, creencias o condiciones. Es la suprema inteligencia que al despertar completamente el hombre viejo muere y se produce el despertar del hombre al universo, que se asocia esto con la reflexión, la humildad y el engrandecimiento del espíritu. O sea, nuestro proceso espiritual individual empieza a fluir en nuestro interior y es donde empezamos en gran manera a dejar ese hombre viejo atrás, esas experiencias que traíamos de nuestras encarnaciones anteriores ya no son más en nosotros. Qué bonita definición. Y de hecho, si yo lo pudiera como sintetizar en una sola palabra, ese Padre innominado se manifestó a través de la luz. Es luz. Toda su constitución proviene de la luz, como nos lo decía David, en el principio era la luz. Entonces uno a veces se pregunta por qué será si nosotros tenemos un creador, un papá tan con todas esas características y esas virtudes que ahorita mencionábamos, ¿por qué será que habrán momentos en los que nosotros nos sentimos solos? ¿Por qué será, no sé, si a ustedes, audiencia, les ha pasado que aún rodeados de muchísima gente se sienten en soledad, o estando aún en soledad y en silencio no logran encontrar esa tranquilidad y ese equilibrio interior? El Padre siempre ha estado en nuestro corazón, Él está simplemente esperando que nosotros lo reconozcamos, y para reconocerlo, entonces, así como lo mencionaba ahorita también David, nosotros estamos llamados a romper con una cantidad de creencias, paradigmas, con una cantidad de información que ha sido tergiversada, ha sido mal recreada para la confusión de nosotros y que nosotros no logremos sentirlo a Él. ¿Sí? Entonces Él está esperando que nosotros nos conectemos a Él, que nosotros empecemos a reconocerlo,
porque es la mejor forma. Escúchenme bien, seguramente esto ya lo han escuchado, valga la redundancia, en otros programas. En la medida en que nosotros nos acercamos a la certeza de que ese Padre Eterno está en nosotros, nosotros vamos a alejar de nosotros a esa voz susurrante incómoda que tenemos en la cabeza, que nos ha llenado de dolor. La mejor forma de derrotar al enemigo oculto es aceptando la presencia del Creador en nosotros, es reconociendo la presencia del Padre en nosotros. Necesitamos entonces, una vez aceptamos eso, sacar de dentro. Cuesta, yo sé que sí, pero lo podemos hacer. Sacar de dentro de nosotros mismos odio, amargura, tristeza, venganza, todas aquellas condiciones que deshumanizan, todas aquellas condiciones que dividen, que dañan, que maltratan, que agreden y que cortan con la continuidad de la vida. Entonces, nosotros nunca hemos estado solos. Tenemos una gran fortaleza interior, tenemos esa esencia de luz del Padre dentro de nosotros, que es inconmensurable, que es insondable, que es ilimitable, que es inexpresable. Solo necesitamos sentirlo. ¿Qué piensan ustedes? No, vení, que yo estaba pensando cuando David nos estaba hablando de cómo se creó el Padre. Pues es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, pero ¿dónde salió Dios, cierto? Yo ahí estaba haciendo esa reflexión y yo decía, y David muy bien nos lo dijo, en el principio era el verbo, o sea que el Padre salió del verbo. Esa es una primera respuesta que nos podemos ir dando. ¿Cómo así que salió del verbo? Pues sí, es entender que ese verbo al principio tenía 7 espíritus, estaban con ese verbo, ¿cierto? Y dentro de esos 7 espíritus había uno que es el corazón. Entonces, uno ir conociendo todo esto, estaba ese corazón. Y ese Padre, para poder existir, tenía que sentir ese corazón primero, porque él no podía salir de la nada. Y dijo, no, yo voy a coger el espíritu del corazón. Y dentro de ese gran corazón, esa gran conciencia creadora, él entonces empezó a implosionar. Y fue en ese corazón donde nos guardó a cada uno. Por eso yo digo, es el Padre más maravilloso que nosotros podemos tener. Y Nora nos estaba diciendo en esta partecita que ese Padre pues no nos ha abandonado, que no estamos solos, que está con nosotros. ¿Cómo no va a estar con nosotros si desde antes de que nosotros existiéramos, Él nos tenía en su corazón, nos tenía presente? Y esto nos lo hace saber el manifiesto del Innominado. Ese Padre siempre está ahí, siempre está con nosotros. Por eso en la profecía al país del norte del sur, Él nos dice lo siguiente, nos dice, yo les digo a todos, yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis, yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento llegó a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en el Dios de la tierra falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Dios mío, cuando yo leí esta estrofa, que es la número 16 de la profecía del país del norte del sur, la verdad que yo sentí gran tristeza. Yo no sé ustedes qué estaban pensando mientras se leía, pero yo decía, ¿cómo que en el corazón mío siempre ha habitado el Padre y yo nunca lo había sentido? O sea, eso realmente para mí fue conmovedor. ¿Tú qué dices? Son palabras maravillosas. Son palabras maravillosas. A mí me conmueve algo, es el pensar de que en todas las experiencias que he tenido o al interactuar con las personas, veo que se refleja mucho esto, que parecen no sentir al Padre. Digo parecen, es por la sencilla razón
de que el actuar hasta para con ellas mismas es de cierta forma como rechazándose. Entonces lo que dice ahí, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Y en muchos momentos, o como lo decía nuestra hermana Nora, que a veces sentimos que estamos solos, pero entonces yo pienso que ese sentir que estamos solos sería no reconocernos como hijos de un Padre eterno, de un Padre celestial, ¿verdad? Súper lindo. Y saben a mí que me hace eco también de esta estrofa de la profecía del país del norte del sur, y es que ha llegado un histórico momento. Yo lo siento, yo lo percibo en mi rol y en mi labor, siento cuánta necesidad hay de encontrar el Padre Eterno. Todos los días con muchísimas personas tengo la oportunidad de conversarlo, y tenemos una tarea, y es generar un pensamiento que crea en Él, porque es que no hemos creído en Él. Necesitamos que ese pensamiento crea profundamente en la existencia de ese Creador en nosotros. Necesitamos un espíritu, porque ya lo hemos hablado en otros programas, tenemos cuerpo, mente, tenemos espíritu y tenemos alma. Entonces necesitamos un espíritu que desee fielmente reencontrarse con su origen y entender esa luz del Padre. Y necesitamos indiscutiblemente que tanto espíritu como mente vayan en búsqueda de esa alma que reconoce la existencia de ese Padre eterno. Entonces este histórico momento ha llegado y necesitamos hacerlo vivo, sí, encarnarlo más, tenerlo muy presente. Si la clave está en un pensamiento que crea en Él, ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿Qué necesitamos nosotros romper en el pensamiento para que nuestro pensamiento se dirija únicamente hacia este manifiesto y nos conectemos indiscutiblemente con ese ser superior? Imagínense, acá justo esta estrofa también nos remite a algo. Hay muchos en el mundo que dicen ser ateos, ¿cierto? Pero resulta que ese Padre Innominado dice, cuando el alma me reconoce, el espíritu me desea. Y todo en la creación que sea de luz tiene la esencia del Padre Eterno. O sea que el Padre Eterno, ¿quién lo puede decir de ustedes dos que nos estamos aquí al lado, que alguno de los dos ha visto al Padre Eterno en físico? ¿Nunca? ¿Lo ha tocado, lo ha sentido en físico? No. En físico no. Como hombre no, ¿cierto? No. Como hombre no, exacto. Pero entonces, eso es una aclaración que tenemos, nos lo hace también en el manifiesto. Ese Padre Eterno, como físico no lo tenemos. Es más, Él mandó a su Hijo para que nos diera sus enseñanzas a través de Él. Pero el Padre Eterno sí está manifestado en toda la creación. Entonces, yo me pongo a imaginar, por ejemplo, una cascada. Uno ir, eso es una cosa maravillosa, uno sentir esas chispitas de agua en la cara, esa brisa tan maravillosa, esa majestuosidad del agua cuando cae, esa brillantez, esa claridad, y uno siente esa felicidad, es porque ese Padre Innominado está ahí, o si no, yo no podría tener esa conexión tan maravillosa con esa fuente. Entonces lo mismo pasaría con un ateo que supuestamente no cree en Dios, pero yo ahora como que lo entiendo un poco más, y es porque seguramente no creen en ese Dios impostor que el mundo ha vendido, pero seguramente creen en ese Dios impostor. Creen en no, ellos creen ese es un Dios que nos ha vendido el mundo, exactamente, nos creen en ese Dios impostor, pero aseguro que si van al mar, ellos disfrutan del solecito tirados en la playa. ¿Vos lo disfrutás? Pero absolutamente, yo lo amo. Claro. Total. Ir al mar es una cosa maravillosa, y uno va a acostarse, sentir el sol, meterse al mar, y si ahí está Dios, entonces yo estoy reconociendo la presencia de Dios. No podemos ignorar que hay un creador, y es el creador de todo eso. Ese Padre Innominado está en toda la creación. Entonces, qué maravilla este párrafo de la profecía, que nosotros empezamos a reconocerlo, a sentirlo en todo. También me hace eco, como dice Nora, que nos enseñaron en el colegio que hay seres inertes, que las piedras eran inertes, que un trozo de madera era inerte.
y no. Uno saber que eso tiene vida, que una piedra tiene vida, que la arena tiene vida, eso es algo majestuoso. Saber que el Padre está en toda su creación de luz es maravilloso. Súper maravilloso. Total. Veamos que no es en físico, pero Él se recrea en la naturaleza. Y eso sí, lo podemos dar por certeza de que el Padre está ahí, tal como lo dice Olga. mi hermana Olga. Todo, absolutamente todo en la naturaleza tiene vida. Veamos las plantas, las flores, una mariposa. Un ejemplo sencillo, pero el ejemplo más perfecto que yo podría encontrar. La mariposa sale de la oruga. Luego, esta lleva a polinizar de cierta forma, porque esa polinización en sí la hacen en las abejas con las plantas. Pero la mariposa también lleva algunos extractos de algunas flores y se posa en otras. Esa sencillez y esa maravilla como nos representa la mariposa es el recrearse el Padre en la naturaleza para el compendio de todo eso que nos muestra esa belleza en colores, en aromas y hasta en visos, porque observamos que hay mariposas de muchos colores y todas son hermosas, y en su animalidad, por decirlo así, hay una perfección. Ahí está el Padre. Entonces, yo quiero también sumar ahí este sentir, y es que Él está en todas partes. Total. Ahorita dentro de las preguntas trascendentales nos preguntamos, ¿dónde estará? ¿Cuál será su lugar habitacional? ¿Dónde está? En todas partes, en todo lo que tenga vida. Este planeta fue creado por y para la máxima creación, que somos nosotros, las humanidades, y todo lo que tenga vida tiene la esencia del Padre Eterno. Entonces, qué bueno que nosotros a partir de este momento lo podamos ver en ese árbol, en ese fruto, en esa flor, en ese animal, así como ellos acaban de describirlo a nivel de la naturaleza. Vamos a aprovechar y vamos a hacer nuestra cortinilla de saludos a todos los países que nos están viendo. Queremos saludar muy especialmente a toda Europa, que los hemos visto completamente activos en el conocimiento en redes sociales durante todos estos últimos 2 meses, con la presencia de Gabriela allá. Entonces nos alegra mucho sentirlos, verlos, estar conectados con ustedes, y que por supuesto, pues si este programa también les está llegando, pues gracias por estar ahí sintonizados con nosotros. Saludamos a todas las personas de este hermoso país, a todas las personas que a través de los departamentos que conforman a nuestra amada Colombia nos siguen en las redes sociales como La Voz de los Corazones, a todos nuestros países latinoamericanos vecinos, Chile, Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador, Argentina, Venezuela, no sé si algo se me va, todo Centroamérica, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, las islas, Estados Unidos, Australia, que lo llevamos en nuestro corazón, y lo llevamos en nuestro corazón porque sabemos que allá también estamos sembrando semilla, que aunque estamos a 16,000 kilómetros de distancia, por allá hay conocimiento, y qué rico que nos escuchen y que se conecten con nosotros. No sé si me falta alguien. ¿Qué creen ustedes? Muy bien. No, está muy bien, mi hermana. Ya que tienen encendidas sus pantallas, empiecen a avivar esa llama. Empiecen a escudriñar, a investigar, a leer. Y ustedes se darán cuenta de todo lo que viene de ahí en adelante. Porque es maravilloso hablar del Padre Eterno y del Innominado, que de Él descendemos todos los seres humanos. David, ahorita nos hablabas un poquito sobre cómo se creó el Padre Eterno, y también creo que hacías referencia a que nosotros necesitábamos, para poderlo conocer, para poderlo sentir, para poderlo tener aquí cerquita de nosotros, pues estábamos llamados a renunciar o a morir al hombre viejo. Sí, mis hermanos, claro. ¿Y cómo morir al hombre viejo? Veamos que
si nosotros queremos conocer al Padre, debemos de dejar todas esas perezas que traíamos de antes. Hay que morir a ese hombre viejo. ¿Y cómo yo muero a ese hombre viejo? Miremos esos rencores, esas envidias, todas esas malas experiencias, o también reconocerlos como malos hábitos, ¿no? Ujú. ¿Por qué no reconocerlos como unos malos hábitos? Porque es que resulta de que la envidia no es algo bueno. El rencor, ni todas esas cosas que dañan o destruyen nuestro espíritu, que ennegrecen nuestro corazón. Hay una parábola que es con la que en el momento se representa de forma tangible. Es la parábola de Jesús con Nicodemo. Sí, yo también la tenía. Tú estabas hablando y yo estaba aquí pensando, sí, en Nicodemo, claro. Entonces, Nicodemo le pregunta al Padre, ¿cómo voy a dejar el hombre viejo atrás? ¿O cómo nacer de nuevo? Ujú. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Ay, Cuéntame. pero es que te quiero decir algo, es que a mí me parece muy curioso esa parábola, es que Jesús el que le dice, pues hay que nacer de nuevo, y entonces el Nicodemo ahí le pregunta, ¿y cómo? Y entonces, tengo que regresar al vientre de mi madre. Eso es lo que me parece súper curioso, porque a veces la ignorancia, el desconocimiento, la desconexión que nosotros tenemos, pues nos lleva a pensar así como tan impulsivamente, desconociendo esa fuerza interior que nosotros tenemos. Verdad, verdad. Y yo sé que ustedes también de alguna forma se lo han cuestionado, porque así no se lean la Biblia todos los días. Un breve paréntesis, así no se lea la Biblia todos los días, pero de alguna forma se han cuestionado esa misma pregunta, que si vienen en consonancia con todos los programas de La Voz de los Corazones, de alguna forma se ha hecho ese mismo comentario. Y miremos que Nicodemo era uno de los sacerdotes más ilustrados de la época. Uh-huh. Y cuando hablamos de ilustrados, o sea, que tiene un conocimiento muy avesado, pero según parece sobre otros temas. Porque sobre los temas netamente espirituales, refiriéndonos a nuestro Padre, Nicodemo era desconocedor del asunto. Entonces, lo que le dice el anciano en esos momentos, el anciano de Días, es que no es eso, sino que debes de dejar atrás todas esas vivencias con las que venías trasegando en tu vida. Cambiar el rencor por el amor. Cambiar el desprecio por la comprensión, por el aprecio hacia los demás, por el servicio, que esas son leyes universales, y como tal nosotros las debemos de entender, comprender y buscar aplicarlas en nuestra vida. Uh-huh. Esa es parte de ese cambio, de dejar que ese hombre viejo muera y renazca ese nuevo ser en cada uno, si nos queremos hacer uno con nuestro Padre. Qué bonito. Y este manifiesto que es tan maravilloso, que nos está invitando a dejar el hombre viejo atrás, a gestar un hombre nuevo, también nos otorga a nosotros herramientas para entender el verdadero yo soy. También, así como al principio les decía, la palabra manifestar está pues de una moda impresionante. Igual el yo soy malinterpretado o utilizado desde las filosofías o corrientes
como el falso positivismo. Entonces vamos por la vida todos los días diciendo yo soy, yo puedo, yo soy luz, yo soy amor, yo soy bondad, yo soy bienestar, y siendo que es maravilloso que nosotros nutramos nuestro día a día con estas palabras mucho más esperanzadoras. El verdadero yo soy no es ese yo soy común. El verdadero yo soy se gesta en el ser. Ser, la palabra ser, sabiduría espiritual resplandeciente, está dentro de nosotros. Y les voy a describir en breves palabras lo que hizo ese Padre Eterno para otorgarnos a nosotros ese pedacito de ser. Así, tal cual, está escrito en el libro Yo soy tu ser. El ser que nos aguarda escondido dentro de la armonía no le da hambre, no tiene frío, no tiene dioses, no persigue a dioses, no te persigue poderes. Si alguien corta el cuerpo físico, él no siente dolor, porque él no sufre porque esté solo o le falte algo. Él no va a ninguna parte, porque ahorita lo decíamos, él está en todas partes al mismo tiempo. Este ser que posee el hombre terrestre, el que algún día antes de existir con nombre de persona, es decir, el ser de Margarita, de José, de Juan, de Pedro, de Lucas, de Olga, de David, de Nora, antes de tener ese nombre, ese Padre innominado lo extrajo desde lo más profundo de su alma, como quien saca de sí una piedra muy preciosa, una parte viva, y lo envía a las distancias para que recomenzase una y otra vez la luz. El verdadero yo soy es la identidad que nos otorga a nosotros sabernos hijos de ese Padre Eterno. El verdadero yo soy es la certeza de que nosotros somos seres universales que venimos de la luz y de las estrellas. Y cuando decimos venimos de las estrellas no significa una estrella hembra y una estrella macho, significa toda esa creación universal, porque pues también lo hemos hablado en otros programas, el universo es infinito y humanidades han existido, y nosotros tenemos un origen o unas razas que nos hacen tan grandes y tan maravillosos como el polvo de las estrellas, y no como nos hicieron creer. Entonces el manifiesto del Padre Eterno nos enseña cómo gestar, cómo construir, cómo crear y cómo conectar con ese verdadero yo soy. Es una cosa absolutamente maravillosa. También estaba pensando cuando tú hablabas que es que también ese ser del que Nora nos estaba hablando, ¿cómo me conecto con él? ¿Cómo hago para conectarme con ese ser? Es que nosotros tenemos ese gran corazón, ese corazón que no es la conexión directa con el Padre, porque yo digo, ¿cómo me puedo conectar con el Padre también directamente? Y ese pálpito, ese diástole y sístole es el que me da la comunicación con él. Por eso tan rico que tengamos la oportunidad nosotros de hacer esa conexión constante, porque desafortunadamente nos enseñaron cosas muy diferentes de ese Padre Creador. Resulta que si nosotros nos ponemos a leer el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos que hay un padre no, pues nos hacen verlo como un padre, pero no puede ser un padre aquel que rechaza a la mujer porque menstrua, aquel que pide sacrificios, aquel que manda a matar una cantidad de niños, aquel que pide que le lleven corderos, ofrendas. Entonces uno se pone a leer ese Pentateuco y dice, fue madre, ¿y aquí qué pasó? Un papá castigador. ¿Ustedes creen que un papá a un hijo le daría alacranes para comer? No, nunca. Jamás. Un papá amoroso no va a hacer eso, ni nos va a rechazar, ni nos va a odiar sabiendo que él mismo nos creó. Entonces aquí es donde empezamos a hacer la reflexión. Hay una fuerza oscura, hay un Padre innominado, un Padre grandioso, pero hay uno que lo está impostando y que es en el que nosotros siempre creímos. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿cómo así? Y eso puede doler y nos puede poner a patalear y decir, no, pero eso es que están diciendo, blasfemia. Pero si nos ponemos a
a mirar y a leer y a ser lógicos con la información, porque la Biblia nos trae realmente una información muy valiosa sin ser religiosos. Entonces empezamos a entender eso. Hay un padre que no es, que un padre no, hay un que nos hicieron creer que era nuestro padre y que nosotros seguimos a ese Dios que nos enseñaron. Entonces por eso es que nos da miedo, por eso nos da miedo si no vamos a la iglesia, porque pensamos, no, pues ese padre nos va a castigar. No, es que si nos enfermamos es porque hay un padre castigador. No, es muy diferente el padre innominado. Por eso vamos a ver unas entrevistas que hicimos afuera en la calle de unas personas muy maravillosas que nos dieron su respuesta. Fabián, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estoy por acá de La Voz de los Corazones para hacerte una preguntita sencilla. Si en el caso hipotético de que tú crecieras en una familia con un papá borracho, irresponsable, infiel, grosero, y al cabo del tiempo te das cuenta que ese no es tu papá, que tu papá sí era amoroso, tierno, responsable, pero te ocultaron esa verdad, ¿tú qué sentirías? Espérate, yo entrelazo la pregunta. Entonces tú me estás queriendo decir que el papá con el que yo crecí no es mi papá. Exactamente, pero ese papá que te crió fue todo con muchas características que no eran buenas, entre comillas, ¿cierto? Pues la verdad yo no tendría pues ahí no podría como juzgar, ¿cierto? Porque una cosa es que es una verdad que me ocultaron, Exacto. ¿cierto? A mi papá biológico, así verdadero, por así decirlo, yo no lo puedo juzgar porque me abandonó ni nada, sino que ahí ya la responsable sería mi mamá por haber escondido esa verdad, ¿sí me van a entender? Sí, claro. Y por ella escoger mal un tipo que realmente no estaba dando como un ejemplo de familia ni nada, sino que una persona que no me está dando ningún ejemplo, que podría yo llegar tranquilamente y volverme una persona, una porquería de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que yo estoy teniendo desde pequeño. ¿Sí me hago entender? Sí, cómo no, excelente. Entonces yo no puedo ahí juzgar ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Porque uno no sabe, él es así alcohólico, drogadito, pero uno no sabe lo que él vivió. Él puede vivir lo que yo estoy viviendo en este momento, pero de pronto la vida de él puede ser peor pero yo no puedo juzgarlo de esa manera. Pero ya viéndome en este caso hipotético de haber crecido en ese ambiente, yo sé que no sería una persona de bien. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que nunca he tenido. Yo solamente voy a ver bueno lo que él hace, como que, no, eso es lo que hacen las personas adultas. El ejemplo. Ese es un ejemplo tal, entonces, pero yo no juzgo ni a los bandidos ni nada de esas cosas, porque uno no sabe lo que viene detrás de todo eso. Bueno, buenos días, Carolina. Buenos días. Estamos por acá en un programa de La Voz de los Corazones y queremos hacerte una pregunta muy sencilla. En el caso hipotético que tú vivas con un papá que es maltratador, violento, infiel, borracho, y al cabo del tiempo te das cuenta que ese no es tu papá, que tu verdadero papá es amoroso, es tierno, es acogedor, responsable, y que te lo ocultaron, ¿tú qué sentirías? No, pues una impotencia, es una impotencia y creo que de alguna u otra manera eso que viví va a generar traumas para todo el resto de la vida. Entonces siento que uno se llenaría en el rencor contra la persona que ocultó o las personas que ocultaron eso, porque de alguna u otra manera lo que vivamos hace parte de los traumas que dependen de nuestra vida y la generación siguiente. Entonces sí me parece que sería una situación súper difícil, súper tesa de superar. Gracias, Carolina, Sí. excelente tu respuesta, muy querida, es de sentir muy hermoso. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué les parece? ¿Ustedes qué sentirían respecto a la pregunta? Esa pregunta tan tremenda, porque es que uno creer toda la vida que vivía con el verdadero papá y después al cabo de los tiempos se da cuenta que no es el papá verdadero,
que el papá verdadero era realmente amoroso, acogedor, tierno, fiel, comprensivo. ¿Ustedes qué piensan? Pues ¿Cómo se sentirían ustedes? es algo que a mí en especial me haría sentir supremamente confundido. ¿Por qué confundido? Primero, porque claro que también hay que hacer un pequeño énfasis. Mi papá, aunque no desbordó en amor, me dio amor. Mi papá, aunque no era, como por decirlo así, grandioso, pero me dejó unas enseñanzas maravillosas. Ya reconociendo al Padre Eterno, vemos que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero yo la encontré en el momento en que, no por ser el que me dio la vida acá en la tierra, sino por ser ese que me dejó a través de mi código genético esas enseñanzas y me ha enseñado a vivir en esa perseverancia, porque sé que hay algo más adelante. Mi padre acá en la tierra, yo lo digo, para mí fue maravilloso acá en la tierra, pero el Padre de los cielos, como lo dice la misma palabra, perfección, fue o es el Padre Supremo. Viendo los ejemplos que estábamos viendo ahí pues en pantalla, pues claro, hay que comprender que parte de las reacciones podrían ser ira, pero también parte de las reacciones podrían ser un poquito de comprensión, como lo decía Fabián. Yo no tengo por qué juzgarlo porque pues se equivocó. La otra persona dijo, pero ¿cómo así? Yo estuve engañada todo el tiempo y darme cuenta de la mentira pues también me generaría muchísimo dolor y sufrimiento. Y bueno, el manifiesto lo que nos trae es que nosotros nos acerquemos a ese verdadero Padre, a ese Padre que realmente es amor, es bondad, es ternura, es dulzura, es comprensión, un Padre que no es castigador ni maltratador, un Padre que nos ofrece a nosotros una libertad, que tanto nosotros nos hemos sentido oprimidos, que tanto nosotros nos hemos sentido encarcelados por el desconocimiento que tenemos de nuestro verdadero Padre. Entonces quizás, luego de que si ese caso hipotético se convirtiera en realidad, surge la curiosidad de ir a conocer el padre biológico real. Entonces, si me están diciendo que mi padre biológico era completamente distinto al padre de crianza, en ese caso hipotético de los videos, pues qué bueno ir a conocer cuál es ese padre biológico. Qué bueno es que nosotros hoy nos acerquemos a conocer cuál es la identidad de nuestro verdadero Padre, porque al hacernos uno con Él, nosotros recuperamos nuestra identidad y nos salimos de la opresión, de la cárcel mental en la que estamos y nos ganamos esa libertad de el ser que tanto anhelamos. No es gratuito que nosotros andemos hoy en la cúspide de la estupidez, que el dolor, la amargura, el resentimiento, el odio, la tristeza, el engaño polule por todas partes. Entonces voy a conectarlo con lo que decía Olga ahorita. Hemos sido engañados, muchachos. Qué bueno que nosotros hoy descubramos tanto engaño, que hoy descubramos tanta miseria que hay y que nos podamos acercar a una verdad que puede generar dolor para muchos, pero que es lo que Jesús decía: conocer la verdad nos hace libres. Y es que tenemos un Padre creador, de amor, de bondad, inconmensurable, y que tenemos que trabajar un montón para alcanzarlo, ¿cierto? Luego de entender todo este engaño, nos queda mucho trabajo. David, ¿qué tendremos que trabajar? De veras que sí. Luego de entender ese engaño, debemos de hacer un trabajo poderoso, pero a la vez maravilloso en nosotros. Darle la entrada a ese ser que nos ha sembrado acá en la tierra. Atender a ese llamado del anciano de los días. Fuimos bautizados en inteligencia en vidas anteriores,
y a través de nuestro código genético quedó sembrado y escritas esas maravillosas palabras por las cuales ahora, abriendo nuestro corazón a este llamado, debemos de saber que, siendo creados en inteligencia, ahora convertidos e iniciados en perfección, es abrir nuestro corazón a toda esa rememoración de vivencias y en conciencia empezar a actuar, conformando ese proceso espiritual individual que cada uno llevamos. Y teniendo de presente de que en ningún momento ni por ningún motivo debiéramos de dejar apagar esa llama que encendimos en un momento por el llamado de nuestro ser interior y que debemos de seguir avivando en cada experiencia, en cada interactuar con todos los seres que nos rodean, no solamente los seres humanos, los animales, la naturaleza, todo eso que nos lleva y nos deja unas hermosas enseñanzas para que el seguir trasegando ese camino espiritual nos haga en cada momento, en cada vivencia, en cada experiencia, nos haga luz y nos lleve en el camino que debemos todos recorrer. Entonces, David, ¿cómo te parece que ese manifiesto del Iluminado tiene una pregunta específica, puntual? Esta es sacada literalmente del manifiesto y dice: ¿cómo puedo llegar a vosotros si vuestro corazón está lleno del mundo y yo no tengo cabida en él? Entonces lo voy a unir con eso que tú estabas mencionando. ¿Cómo puede Él llegar a nosotros? Nosotros necesariamente necesitamos comprender que mundo es diferente a planeta y que el mundo es todo aquel sistema que fue creado para nuestra distracción, para alejarnos. Una de las cosas que necesitamos entrar a buscar con vehemencia es volvernos hombres justos, dejar de hacer el mal, dejar de agraviar, hacerle justicia a la vida. Entonces, si nosotros simplemente estamos aprendiendo el manifiesto del Iluminado, Él nos está diciendo: yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Nos está diciendo que está en Él y en todos, es decir, Él es uno con el todo, pero que nosotros, desconectados de Él, entonces pertenecemos al mundo. ¿Qué necesitamos hacer? Soltar el mundo. Claro. Cuesta un montón, yo sé que sí. A veces uno dice, ¿pero qué es soltar el mundo? Pues entonces todo aquello que nos conduzca al camino del error, todo aquello que nos conduzca a la ira, al miedo, a la tristeza, ya las he mencionado en varias oportunidades, todas esas emociones que no son libertarias. Es menester de nosotros alejarnos de eso para que nosotros le demos cabida a ese ser en nosotros. Y miren, hay una cita, pues particularmente aquí nos gusta tocar las citas bíblicas, como lo ha mencionado Olga, como lo ha mencionado David, no porque pertenezcamos a ninguna filosofía, corriente o religión, sino porque nos permite el proceso de investigación acercarnos a esos grandes maestros que han traído una información a este planeta. Y una de esas citas bíblicas dice: señores, ustedes quieren darme cabida, entonces recuerden que cuando tuve hambre y me diste de comer, me diste cabida, que cuando tuve sed y me diste de beber, entonces me diste cabida, cuando fui forastero y me recogiste, entonces me diste cabida, y estuve desnudo y estuve enfermo y me vestisteis, entonces me diste cabida. Necesitamos ver al otro con comprensión. Entender que los actos o los comportamientos del otro también están siendo presa de ese impostor y que sus errores no los puede alejar de la humanidad. Entonces nosotros estamos llamados pues a recuperarnos, estamos llamados a darle cabida a ese Padre Eterno en nosotros con obras. No es vana palabrería, muchachos, no es cacaraquear lo que estoy haciendo, pero no lo estoy poniendo en práctica.
es que nosotros manifestemos en obras. Que es que yo era muy imprudente, entonces voy a la prudencia. Es que a mí me gustaba el chismecito, entonces me alejo y busco otros escenarios que no me conecten con esa conducta errática. Que es que a mí me gustaba jugar, que me gustaba el casino, que me gustaba las redes sociales, las pantallas, la porno. Lo hemos mencionado muchas veces aquí. Si nosotros estamos buscando nuestra plenitud interior, necesitamos renunciar a todo lo que son errores. Entonces, bueno, hemos venido hablando a lo largo de ese Padre innominado, como necesitamos conocerlo, acercarnos a Él, tenerlo presente, entonces necesitamos tener unos frutos maravillosos. Y qué bueno sería entonces que nosotros tuviéramos unos pensamientos perfectos. ¿Qué tal si reconocemos el amor como con esas condiciones que Nora nos estaba diciendo, que solo el Padre tendrá cabida en nosotros en la medida que nosotros le abramos nuestro corazón? No puede entrar si estamos llenos de bulla, si no lo buscamos, si no lo sentimos, si no ayudamos. Entonces, que nuestras palabras sean alentadoras, que nuestras palabras sean tiernas, amorosas, que abracemos con la mirada, que abracemos en físico, porque el abrazo es algo maravilloso que nos conecta con el otro, que miremos los elementos, que sintamos el aire, el agua, la tierra, el fuego dentro de nosotros. Necesitamos que ese corazón se avive. Ahora bien David nos lo decía, y es que esa llama, ese fuego del corazón siempre esté encendido para no desconectarnos del Padre eterno, ese Padre innominado, que no tiene nombre, pero que está presente en nuestros corazones. Entonces esa es la invitación. Los frutos, somos semilla de Él y tenemos que dar frutos dignos de Él. Sí, claro. Perfecto todo lo que dices. Ahora miremos, ¿cómo podemos definir el amor verdadero? Gran pregunta, ¿no, mis hermanos? No, el amor verdadero, ese que tampoco nos han enseñado. Pues precisamente este mundo también lo debemos de tomar como una gran escuela, porque estamos dentro de este mundo y dentro de esas vivencias que tenemos también podemos aprender de ese amor verdadero. La mayoría de todos creen que esto se vive es afuera, pero realmente no es así. Todo es un sentir. Todo es debido a la escucha de nuestro ser interior. Porque el amor verdadero es el que nace del corazón. El amor verdadero es esa marca indeleble que como ley de la naturaleza nos dejó el Padre. El amor verdadero no es mancha, el amor verdadero no ata, el amor verdadero nace como esencia y es perfecto. El amor verdadero no restringe, el amor verdadero permite al otro vivir y que se sienta fiel a sí mismo y a la otra persona. El amor verdadero es vida, no es ilusión. El amor verdadero es alegría. El amor verdadero es una palabra que conflagra muchas otras. Tal como lo estaba diciendo, el amor verdadero es ley, es la ley universal. Es esa palabra inconmovible que el anciano de Días nos dejó cuando se hizo hombre acá en la tierra, ¿verdad? Así es. Y entonces, como también para ir cerrando, porque se nos va agotando el tiempo,
si este Padre eterno que se creó y se facultó a sí mismo para darle continuidad a la vida, y yo soy uno con él, yo soy amor. Nosotros somos el amor verdadero, nosotros somos el amor genuino, el amor no viene de afuera, y para que nosotros alcancemos esa conexión con ese amor interno, que no es el mal llamado amor propio del mundo, que nosotros conectemos con toda esa sabiduría interior que nos convoca y que nos conforma, estamos llamados a cumplir con 3 simples, que a la vez son muy grandes pasos que nos está pidiendo hoy este cambio planetario. Necesitamos tener un cuerpo limpio, y ese cuerpo limpio está llamado a que sea limpiado también desde lo mental. Necesitamos tener y ser coherentes entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Trabajar en un cuerpo limpio nos permite entonces gestar y sentir a ese Padre Eterno. Necesitamos tener un corazón puro, y muchas veces lo hemos dicho y nos lo seguirán escuchando, porque la tarea es sacar de él, de ese corazón, todo abrojo, todo dolor, todo odio, toda agonía, toda tristeza, todo fracaso, toda insensatez y todo aquello que divida al hombre. Entonces necesitamos trabajar por un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de nuevos conocimientos. Si nosotros no rompemos con lo que nos ofrece el mundo, si no nos atrevemos, no nos aventuramos y no somos curiosos para nutrirnos con un nuevo conocimiento, pues no estaremos dando la talla. Y esa es la invitación. Hoy el Innominado nos está diciendo, ahí estoy. Les estoy dando las claves, les estoy dando la información, les estoy diciendo cómo pueden sentirme y cómo pueden convertirse uno conmigo. Pues siendo que pareciera sencillo, es una tarea que nos desafía, es una tarea que nos reta, pero que para ninguno de nosotros, espíritus valientes, nos va a quedar grande, ¿sí? Porque cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado. Entonces que hoy sea la oportunidad en que nosotros seamos más conscientes de renunciar a eso que nos opaca para alcanzar esa nueva identidad que es la luz. Así es. Y resulta que ese amor tan inconmensurable como el Padre Eterno tiene un gran aliado, y ese aliado es el corazón. Entonces vamos a llevarnos hoy esto presente como tareita también, de sentir el corazón cada momento, a cada instante, no solamente cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo o hacemos ejercicio. El corazón hay que sentirlo todo el tiempo, porque es la conexión directa con el Padre, porque si Él habita en el corazón, entonces ahí es donde nos debemos conectar para alcanzar ese amor tan grande como el Padre nos lo enseñó. Y hay una forma entonces de orar y de sentirlo, y es que nos adentremos en nuestro corazón. Y bueno, aquí entonces vamos cerrando y terminando todas esas maravillas que el Padre Innominado nos ha dejado en su manifiesto, no sin antes irnos y no presentarles un corazón para dioses. Ese es del que estábamos hablando. Yo estaba aquí que metía la cuchara, yo el libro. Un corazón para dioses, ahí vemos la luz, vemos el corazón, vemos, ahí esa es una herramienta maravillosa para poder hacer conexión con el Padre Eterno. Y tenemos este libro tan maravilloso que se llama Mi Eterno Corazón. Herramientas fundamentales para seguir creciendo en la parte espiritual, para que sigamos uniéndonos y descubriendo esas verdades ocultas. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa. Espero tengan un sábado maravilloso después de habernos escuchado y que compartan este mensaje con todos aquellos que ustedes puedan. Y en estos días de mucho invierno, perdón David, que ibas a hablar, en estos días de mucho invierno, bueno, si no hay forma de salir, desatrásese. Ay, de aquí para atrás hay tantos programas de La Voz de los Corazones que nos permiten crecer y avanzar. Entonces, chocolatada, parvita y a ver La Voz de los Corazones hoy y de aquí para atrás y de aquí para adelante. Un abrazote gigante. Así es, mis hermanos. Y recuerden, tienen una tarea porque también, como les estábamos diciendo, cada sábado se vienen tratando unas citas bíblicas. Así no seamos religiosos, pero las debemos de tener en cuenta porque son las que nos ayudan y nos encaminan a seguir avivando esa llama. Un abrazo, bueno, nos vemos pronto. hasta pronto. Chao. Feliz fin de semana.
Los dos somos uno hoy, los tres somos uno hoy, junto a ti camino hoy, todos somos uno hoy. Los dos somos uno hoy, los tres somos uno hoy, junto a ti camino hoy, todos somos uno hoy. La paso tan bien contigo que a veces hasta me olvido que soy tu padre y tú mi hijo y somos los más grandes hermanos. Entonces comprendo que entre los amigos y sin darnos cuenta siempre estuvo el padre, la madre y el hijo. Los dos somos uno hoy, los tres somos uno hoy, junto a ti camino hoy, todos somos uno hoy. Los dos somos uno hoy, los tres somos uno hoy, junto a ti camino hoy, todos somos uno hoy. Que soy tu padre cuando te acaricio como una madre. Entonces comprendo, olvidé para siempre que tú eres tú y yo soy yo, porque en realidad yo soy tú y tú eres yo. Me veo en ti con tu madre, somos los más grandes amigos. Entonces comprendo, también soy tu hijo. Me enseñas como enseña el Padre la ley de la vida en la unidad.